Buenas noches, mi nombre es Edman García. En este espacio voy a resumir sobre la evolución histórica del derecho penal. En esto encontramos la época de la venganza privada. La venganza privada era particular, cada grupo se protegía y hacía justicia por sí mismo. La idea de la pena nació en los hombres primitivos del sentimiento de la venganza, que es una manifestación espontánea del carácter humano. Esto pasó a ser un medio para regular las ofensas entre los grupos sociales no sometidos a una autoridad común. Esto originó también graves males, hace a sangrientas guerras privadas. También era conocido como la ley de Talión, de ojo por ojo, diente por diente. Pero esta también decía que no podía devolverse al delincuente un mal mayor que el inferido a su víctima. En la venganza privada aparecen limitaciones como es la composición, que es el reemplazo de la pena por un pago de dinero, es decir, la compensación económica dada al ofendido o a la víctima del delito. También encontramos la que es la época de la venganza divina. En esta la justicia penal se ejercía en el nombre de Dios. Quienes juzgaban, los jueces eran los sacerdotes. Las penas se imponían para que el delincuente expíe su delito y la divinidad deponga su cólera. La finalidad práctica de la represión no fue ya vengar el daño causado al ofendido, a su familia o al grupo social, sino vengar la ofensa causada a Dios. También encontramos la época de la venganza pública. En esta se deposita el poder público la representación de la venganza social respecto de la comisión de un delito. El poder público ejerce la venganza en nombre de la colectividad o de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados o puestos en peligro. La pena era sinónimo de tormento y se castigaba con severidad y crueldad, como unos hechos que actualmente son indiferentes, como la magia o hechicería. Esto se caracteriza por la aspiración de mantener a toda costa la tranquilidad pública. Está el periodo humanitario. En esto el autor César Bonesana en el año 1764 publicó su obra de los delitos y las penas. Eso con el fin de la pena, dijo, no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. El fin no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a los ciudadanos. Con esto él quería lograr lo que es un balance real entre la severidad de la pena ante el delito cometido. Y está también la época científica. Esta aparece la escuela positiva del derecho penal con ideas totalmente opuestas, considerando que el derecho penal debería desaparecer totalmente como ciencia autónoma y convertirse en una rama de la sociología criminal, auxiliándose para su estudio del método positivo o experimental. Y en la época moderna, el derecho penal es una ciencia jurídica. Podemos concluir que su estudio se focaliza en todo relacionado a los problemas jurídicos y no en el sujeto que encasa en dichos problemas. El derecho penal moderno se encarga del estudio de las penas, los delitos y los delincuentes desde el punto de vista público. Ahora veremos la evolución del derecho penal en Guatemala. En Guatemala han existido 5 códigos penales. El primero se promulgó en el año de 1834 durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez.
el segundo en el año 1877 durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, el tercero en el año de 1889 durante el gobierno del general Manuel Lisandro Varillas, el cuarto en el año de 1936 durante el gobierno del general Jorge Ubico, y el quinto y actual, que entró en vigencia el día 1 de enero de 1974 y que ha introducido postulados de la escuela positiva y clásica. Este no define delito ni pena, enumera una serie de medidas de seguridad que solo sirven de ornamente, por lo general no se aplican. Existen figuras delictivas que adversan a la realidad social y existe un incongruente sistema de penas mixtas. No existen estudios criminológicos que puedan auxiliar a nuestro derecho penal en la lucha contra el delito. Ahora bien, las escuelas del derecho penal. Está la escuela clásica. Entre sus representantes destacados está Gian Domenico Romagnosi, Luigi Lucchini, Enrico Pessina y Francesco Carrara. La escuela clásica es la que en aquella época subrayó el carácter eminentemente científico del derecho penal, cuya idea fundamental era la tutela jurídica. Procuró la humanización por medio del respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Entre sus postulados respecto al derecho penal se consideró como una ciencia jurídica cuyo fundamento debía ser la justicia limitada. Tenía tres temas fundamentales: el delito, la pena y el juicio penal. Respecto al método, era racionalista o especulativo, es decir, el método científico. Respecto al delito, no era un ente de hecho, sino un ente jurídico, una infracción a la ley del Estado. Respecto a la pena, la consideraba como un mal a través del cual se realiza la tutela jurídica. Respecto al delincuente, lo miraba como el autor del delito. Y también encontramos lo que es la escuela positiva del derecho penal, también denominada escuela positiva de criminología. El comportamiento delictivo tiene donde describía que el comportamiento delictivo tiene sus propias características. También tenía un paradigma positivista que han buscado identificar las diferencias claves entre criminales y no criminales. También tenían muy claro tres etapas en esta escuela, que sea la antropología, que decía Cesare Lombroso, que es el estudio del delincuente en sus particularidades anatómicas o morfológicas. Escasez por ejemplo, escasez de cabello, inestabilidad moral, rostro alargado, la cabeza más desarrollada y mandíbula más desarrollada. También está la etapa jurídica, que dice Rafael Garofalo. Entonces, algunos principios esenciales sería la prevención especial, prevención general y la peligrosidad del reo como criterio y medida de represión. También está lo de la etapa sociológica, que mencionaba Enrico Ferri, que notar la influencia del medio social sobre el delincuente era uno de los factores, y decía que había que estudiar el delito primero en su génesis natural, luego en sus efectos jurídicos. En sus postulados respecto al derecho penal, pues este pierde autonomía como ciencia jurídica y es considerada como parte de las ciencias fenomenalistas, especialmente como una simple rama de la sociología criminal. Enrico Ferri sostenía la antropología y la estadística criminal.
Respecto al método, era utilizada la observación y la experimentación, el método inductivo. Respecto al delito, lo miraba como un fenómeno natural o social, es una acción punible. Respecto a la pena no era la única consecuencia del delito, sino una serie de sanciones y medidas de seguridad de acuerdo con la personalidad del delincuente. Esta debe ser proporcional al peligro, no al delito. Respecto al delincuente, lo veía como un ser anormal, con caracteres anatómicos, psíquicos y funcionales especiales que delinquen no solamente por sus características. Y entre las escuelas intermedias del derecho penal está la Terza, la escuela italiana. De los autores está Emanuel Carnavale, Bernardino Alimena, Giovan Battista y Paiomeni. Sus postulados en el derecho penal distingue el derecho penal de criminología. Del método, este debe ser lógico, abstracto, y en segunda debe ser causal y explicativo. En el delito lo mira como un fenómeno complejo, producto de factores endógenos y exógenos. En pena debe existir tanto penas como medidas de seguridad. Y la finalidad de la pena no es tan solo el castigo, la retribución, sino también correctiva y educativa. Debe ser pena y readaptación. Al delincuente lo veía como personas ocasionales o delincuentes ocasionales, habituales y anormales. También encontramos lo que es la escuela sociológica alemana. Pues esta es la escuela de la política criminal, escuela sociológica y escuela de Marburgo, fundada por Prinis, von Liszt y Van Hameln. Estos exponían que el fenómeno de la criminalidad era resultado de factores individuales, sociales, ambientales y económicos. Expone el crimen como un fenómeno natural y ente jurídico. El estado peligroso en lugar de libre albedrío. Se desconoce al libre albedrío, pero se admite la existencia de una impresión de libertad interna en el individuo. La pena era con base en la defensa social, la clasificación de los criminales en normales y anormales. También encontramos la escuela sociológica francesa. Sus precursores eran Alejandro Lacassagne y Gabriel Tarde. Postulaban la unidad del método científico, la necesidad de buscar ese medio, las causas naturales del fenómeno delictivo. Y vean como el delito no es un ente de hecho, sino un ser jurídico. La acción delictiva no es el resultado del libre albedrío de su autor, sino el índice de su temperamento orgánico y psiquiátrico. Eso sería, en resumen, lo que es la evolución de derecho penal y de las escuelas de derecho penal. Gracias.